Hoy nos ponemos muy serios por el punto a tratar, la transfiguración de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque nuestra relación es personal. No podemos vivir la presencia de Dios que cada persona tiene que crear en su propio yo. No puedo yo, Lorena Álvarez, darte la presencia que Dios quiere darte a ti particularmente. Por eso hoy nos vestimos con armadura de su justicia, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación en nuestra mente, y nos protegemos con el escudo de la fe de pies a cabeza. Peleamos con la espada de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a alimentarnos de la palabra viva para entender, captar y poder ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios. La transfiguración de Jesucristo se menciona en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Queremos también el día de hoy mostrarles un poquito más cómo ustedes deben y pueden leer la palabra de Dios. En la antigüedad dependían o esperaban o solamente se centraban en ir a la congregación para poder ser alimentados o explicados de lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, tú puedes leer la palabra y luego dialogar con otras personas, obviamente, porque todos requerimos de un diálogo conjunto. Sin embargo, hay cosas que Dios quiere hablar de ti personalmente, porque la relación con Jesucristo es personal. Entonces, si tú vas a una Biblia, van a darte también en el título, por ejemplo, en el título de la transfiguración, en Marcos 9, te habla de que está en Mateo 17 y está en Lucas 9:28. Vamos a leer Mateo 17. ¿Por qué? Porque ya estaba leyendo los 3 evangelios y cada uno de ellos te explica desde su punto de vista también. Como los seres humanos somos, ¿verdad? Todos aprendemos de diferentes modos. Entonces ellos también captaron lo que personalmente les impactó. Y Mateo menciona algo adicional. También lo menciona Marcos. Marcos y Mateo hacen claro un punto que les voy a resaltar. Sin embargo, Mateo completa algo. ¿Se acuerdan que les mencionaba lo de verificando ando? Mateo es un poco más explicativo en algo específico. ¿Por qué? Me imagino yo que para Mateo la explicación de esto le fue como importante, ¿sí? Le fue valioso, le fue también como muy, muy trascendental el saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedía. Ok, entonces vamos a leer. Jesús se transforma. Está en Mateo 17:1. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Un cerro alto, una perspectiva celestial, una perspectiva. Frente a ellos Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Ningún cloro pudo haber hecho que esa ropa sea tan blanca. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías y ellos conversaban con Jesús. Ahora, ¿qué conversaban? Miren, entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 ramadas para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras que Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo. Eso lo dice Dios, ¿sí? Algo así como lo que sucedió en el bautismo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Dios mismo habla y especifica a Pedro, ¿sí? A Juan y a Santiago, que debemos obedecer a Jesucristo. Yo lo amo mucho, dice. Entonces los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho pánico, miedo. Jesús se acercó, los tocó. Levántense,
y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Se habían ido Elías y Moisés. Mientras bajaban el cerro, Jesús les pidió que no hablaran, que no les comentaran a otras personas lo que habían visto. Ahora, Jesús les responde luego porque Pedro y los discípulos le preguntan, ¿no se supone que el profeta Elías debía venir antes que el Mesías? Porque ya les fue como completamente aclarado desde el cielo que les dice, este es mi hijo, o sea, este es el Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús les responde, eso es verdad, Elías viene primero para prepararlo todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció. Los 3 discípulos entendieron, Pedro, Juan y Santiago, que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Esta partecita, miren cómo nos explica, en este caso Mateo, los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista que vino a preparar el camino de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, vamos a leer en Lucas su apreciación cuando Elías y Moisés comienzan a conversar con Jesucristo. Dice, Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria. Entonces, Lucas aquí añade, casi se estaban quedando dormidos, algo así como lo que sucedió en el Getsemaní. Casi se estaban quedando dormidos. Sí, y Pedro, y miren lo que afirma Lucas, ¿no? Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. La apreciación de Lucas es desde otro punto de vista. Me imagino, no sé, yo les estoy así como lanzando como un poco de ideas para que ustedes también reflexionen y conversen con Dios. Yo creo que Lucas no se llevaba muy bien con Pedro porque le dice, no, estás hablando sin pensar. No sé por qué Lucas no estuvo también en esta parte del asunto. Quizá Lucas es un poco más serio porque él no menciona que cuando Dios habla de Jesucristo le dice que lo ama mucho. Solamente dice que los 2 hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida del cielo. Esto es lo que añade. O sea, Lucas ya nos cuenta un poquito más de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesucristo. ¿Sí? Miren, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos comparta un poquito más de su corazón y que comprendamos que la relación es personal y que cada uno de nosotros va a comprender un poquito distinto del corazón de Dios. Y por eso requerimos el conversar y el aprender y el leer la Biblia. Marcos menciona también la transfiguración de Jesucristo, la transformación de Jesucristo, pero algo que queremos resaltar en este momento es que Jesucristo no brilló, esa luz resplandeciente no fue porque Pedro, Juan y Santiago estaban ahí. Tampoco fue porque Moisés y Elías aparecieron. Fue porque su relación con Dios, porque su Padre Celestial está diciendo, este es mi Hijo amado. Y estoy contento con mi hijo. Estoy contento con mi hija. Cuando tal vez en alguna ocasión vas a llegar a un lugar o hasta en el supermercado, puede ser que veas a una persona que, no sé, algo precioso, ¿será que un ángel está allí en la puerta de atrás o que está brillando? No es porque tú llegaste celeste, para nada. Es porque la relación de esa persona con su Padre Celestial le hace que resplandezca, porque eso es lo que tenemos que ser como seguidores de Jesucristo. Brillar con la luz de Jesucristo es porque está esa persona en particular hablando con su Padre Celestial, porque está conversando, ¿verdad? No es porque apareciste o porque es la presencia de Dios que tú puedes llevar también. Pero en alguna ocasión le escuchaba muy claramente a una persona que compartía, que decía que un momento estuvo así como llegando inclusive al lugar donde iba a compartir o lo que sea, o en un restaurante,
Y unas personas, o sea, como que comenzaron así, me imagino que como Pedro y Juan, así como medio asustados, porque, ¿y este brillo de dónde viene? Y entonces esa persona le dice, mire, si ustedes están pudiendo ver este como resplandor o brillo, lo que se pueda, como ustedes lo puedan apreciar, es porque son salvos, porque conocen que Jesucristo es su Señor y Salvador, o porque van a ser salvos, porque van a conocer y van a saber y van a creer que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos los señales y milagros son para que Jesucristo sea glorificado y para que su poder, su gloria, sea manifestada aquí en la tierra. No es para que, sí, juguemos con esto, para nada. Si has podido ver tal vez un ángel, o si si has mostrado o has visto algo sobrenatural, si has visto una sanidad, si has visto que un paralítico se levanta, si has visto que un cojo comienza a andar bien, si has visto que un ciego puede abrir sus ojos, es porque Dios te está hablando también. Es porque Dios quiere que entiendas, que captes que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Miren cuál es el mensaje que Dios da al momento en el que Jesucristo se transfigura y brilla. Este es mi Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también comparte de que Jesucristo va a tener que morir y resucitar para darnos vida eterna. Es lo que estaba conversando con Elías y Moisés. Requerimos leer la palabra de Dios para dejar de realizar ciertas cosas, para, entre comillas, probar a Dios. Si usted quiere probar a Dios, a ver si es que esto es de Dios, hable con Dios. Tenga una relación directa con su Padre Celestial. Haga como Gedeón. Cuando Gedeón le habló a Gedeón personalmente, conversa de algo que él tenía que hacer, no de lo que las otras personas estaban realizando. ¿Se acuerdan también de las trampas que le quiso poner al diablo? A ver, pruébame que eres hijo de Dios. Tratemos de enfocarnos en mi relación personal, en tu relación personal, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Estaban hablando con Jesús. Todos aprendemos de distintos modos. Y esa es la relación personal que requerimos de nuestro Padre Celestial. Por eso requerimos una unidad también, una unidad de la iglesia. Ayer estaba viendo un video en que una señorita habla muy específicamente en cómo irrespetan y no ni siquiera tienen un poquito de conciencia y cómo agreden a una persona, a una dama, a una señorita que dice creer en Dios. En medio de entre comillas, un lugar filosófico, cultural. Agresiones. Y les voy a poner el link del video. Requerimos tener un poquito más de temor del Dios Todopoderoso. Clarito está. ¿Qué tal si hoy comenzamos a ver de otro modo lo que estamos realizando en nuestras vidas? Por eso quería ponerme bastante seria en este asunto. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Sí, vamos a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles. Y quería comentarles un testimonio también del poder del Espíritu Santo en medio de una congregación, en medio de una reunión de como 25,000 personas que adoramos y alabamos y exaltamos el nombre de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo comenzó a moverse y estaba un señor, un musulmán vendiendo hot dogs afuera y él entró dirigido por el poder del Espíritu Santo, y en el momento en el que entró a donde estábamos alabando, adorando, el Espíritu Santo le habló y fue convencido de pecado, arrepentido, y se dirigió a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hasta la actualidad sigue compartiendo de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Sí, tuvo conflictos, hay muchos riesgos cuando salen de la oscuridad. Sin embargo, Dios nos respalda. Nuestro Padre Celestial nos cubre con su sangre bendita y seguimos adelante en lo que debemos realizar. Hoy es 28 de diciembre. Les dejo esto como
como un tip del día de hoy. Se celebra el Día de los Inocentes. Lo hemos tergiversado tanto que se hacen bromas. A ver si se cree o que... ¿Saben lo que se celebra, entre comillas, o lo que describe el Día de los Inocentes? Es la matanza de todos los niños que murieron cuando Herodes quiso matar a Jesucristo. Cuando Herodes asesinó a todos esos niños menores de 2 años porque quería matar a Jesucristo por su incredulidad, su envidia, su orgullo, su arrogancia. Seamos muy positivos en el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de que Dios es todopoderoso, que Dios nos protege, pero que también el principio de la sabiduría es el temor, es decir, reverencia, el saber quién es Dios y quiénes somos los seres humanos. Que Dios nos continúe bendiciendo y nos protege con su sangre bendita.